Están, queridos estudiantes de química. Lo que vamos a tratar de conversar un poco es explicar esta pequeña parte de nomenclatura o introducción a los grupos compuestos carboxílicos. Tiene que ver un poco como material de autoestudio, con el que puedan trabajar, revisar el material, pueden hacer las consultas que estimen convenientes y toda esta información va a ser nuevamente retomada en el proceso que apenas volvamos a clase. Conversemos un poco de los ácidos. Tenemos acá los ácidos carboxílicos, tiene algunas generalidades. Tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, los ácidos en general, esta familia se caracteriza, al igual que los compuestos carbonílicos, en que presentan la reacción, o sea, por ejemplo, por los enlaces entre compuestos carbonatados en carbono con un doble enlace al oxígeno, similar a los carbonilos. Pero ¿cuál es la particularidad? Que acá aparece una sustancia o un grupo que usualmente es el oxígeno, ¿no es cierto? Porque estamos en los carboxílicos, esa es la diferencia. ¿Ya? Tenemos acá. Entonces acá tenemos la estructura del grupo carbonilo, se fijan que es la que ya habíamos trabajado en clase, donde están los aldehídos y la acetona. Y después tenemos la estructura del grupo acilo, donde tenemos R, que es una cadena carbonatada, recordando que el carboxílico o el compuesto acilo, como se llama acá, siempre es terminal. ¿Ya? Y este tipo de compuestos terminan, si es un ácido carboxílico, con esa estructura, o si es un éster, o si es algún otro heteroato. ¿Ya? Pueden ser cadenas alifáticas, como tenemos acá en R, o cadenas aromáticas, como es el AR que está aquí. Sigamos avanzando. Entonces tenemos que estos compuestos nosotros los vamos a denominar compuestos clase 1, como los considera el libro del Paula Jurkanis. ¿Ya? La idea es que este grupo que está acá, este que está aquí, usualmente puede ser reemplazado por otra sustancia mediante una reacción. Eso lo cual no ocurre con los compuestos de clase 2 como los aldehídos y la acetona. Por ejemplo, tenemos acá por ejemplo, el, por ejemplo, un aldehído. ¿Ya? Si este aldehído nosotros le hacemos reaccionar con algún grupo, como por ejemplo un nucleófilo, ¿ya? Ustedes tienen que recordar un poco todos los compuestos nucleófilos que vimos, por ejemplo, hidruros, algunos grupos metilos provenientes del reactivo de Grignard. ¿Ya? Lo que va a ocurrir acá es que eventualmente este nucleófilo va a atacar el compuesto que está acá, pero no va a eliminar el hidrógeno, porque el hidruro que está acá es extremadamente básico. Entonces quedando una sustancia más o menos, vamos a dejarla con la carga negativa acá, H, y acá debería entrar el nucleófilo. En cambio, en estos compuestos que están acá, ese grupo es susceptible a ser intercambiado. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a hacerlo más sencillo, por ejemplo, un cloruro de ácido. Cloruro de ácido. Donde este grupo que está acá es un haluro, en este caso es un cloro, y lo vamos a hacer reaccionar con alguna sustancia en particular, por ejemplo, con agua. Entonces, el oxígeno nucleófilo que está acá debiese atacar el carbono que está acá, que está deficiente del electrón, pero no se va a generar esta estructura como el grupo carbonilo, sino que va a ser eliminado el haluro y se va a llevar uno de los hidrógenos. Entonces, finalmente acá deberíamos tener RCOOH más el HCl. Entonces, se fijan, el cloro que está acá es eliminado, sustituido. Se reemplaza por otro grupo. Esa es la diferencia que tienen este tipo de compuestos con respecto a los compuestos carbonílicos de clase 2 que le nombraba el Paulo Yurkanes. Entonces tenemos dónde o cuáles son las familias que tenemos de estos compuestos. Los ácidos carboxílicos, ¿ya? Todos los ácidos carboxílicos, el OH puede ser reemplazado por otra sustancia. Tenemos los cloruros de ácido, estos son más reactivos que los ácidos carboxílicos en presencia de oxígeno, puede ser. Tenemos los ésteres, el éster se forma por reacción entre el ácido carboxílico, un alcohol para generar esta sustancia, y este OR que está aquí puede ser reemplazado por alguna sustancia, por ejemplo con agua ácida. Este es eliminado y se recupera el ácido carboxílico. Y después tenemos otra función que es derivada de los grupos ácidos, que son las amidas, ¿ya? Que tienen sus propios tipos de reacciones. Sigamos avanzando. Acá están las familias: ácidos carboxílicos,
ésteres. Los anhídridos de ácido, esto nosotros no lo habíamos trabajado o no lo habíamos estudiado en cátedra, ¿ya? Tenemos los anhídridos de ácido, que se forman principalmente por reacción entre un ácido carboxílico y un cloruro de ácido, que está acá abajo. Entre estos dos podemos obtener el anhídrido. O, si las condiciones de reacción lo permiten, dos ácidos carboxílicos pueden perder una molécula de agua para formar este tipo de sustancia, ¿ya? Pero generalmente los rendimientos son más o menos bajos. Tenemos los haluros de ácido, donde usualmente el cloruro de ácido es un poco más sencillo de obtener, ¿ya? Y después tenemos las amidas, lo que estamos conversando nosotros, pero estas amidas pueden ser amidas primarias, amidas secundarias o amidas ternarias, donde se ve eso principalmente por la sustitución que hay en el átomo de nitrógeno que está acá, ¿ya? Entonces puede ser sin sustitución por grupo R, una monosustitución por grupo R y una disustitución por grupo R. Y tienen sus características especiales, que esa la vamos a ver después cuando nos vamos a ver en clases de teoría. Pero esto exactamente es como una clase introductoria para que tengan algunas nociones un poco de los ácidos carboxílicos, ¿ya? Tenemos acá los tipos de grupos, ya estos compuestos denominados clase 1, y cuáles son los famosos grupos salientes. Lógicamente es el grupo que está acá, es el bromuro, el cloruro. Acá como grupo saliente, en realidad es toda la sustancia que está acá, ¿ya? Va a salir como carboxilato. Por ejemplo, si este compuesto reaccionase con una molécula de agua, la molécula de agua ingresaría en este sector de acá y elimina todo este grupo. Después tenemos el éster. El éster completamente se elimina esa sustancia. Recuerden que el oxígeno que puede generar la hidrólisis ingresa generalmente en el carbono y esto es eliminado. Después tenemos el ácido carboxílico, que ese es el grupo saliente, y después tenemos la amida, que ese es el denominado grupo saliente. Podemos observar acá los valores de pKa de los grupos salientes, ¿ya? Entonces hay algunos que son mejores grupos salientes que otros. Principalmente los haluros de ácido tienden a ser mejores, o ese cloro que está acá, mejor grupo saliente que por ejemplo un grupo aminuro, ¿ya? Esa es la diferencia. Sigamos avanzando. Entonces la nomenclatura de esta sustancia es bastante sencilla. Lo más probable es que la tienen que haber estudiado en algún momento de estructura o nomenclatura de compuestos orgánicos, pero la vamos a tomar. Si nosotros tenemos una estructura común, por ejemplo, vamos a tomar este ácido que está acá, con un átomo de carbono, con una sustitución, se debe considerar la cadena carbonatada más larga. Tenemos acá un carbono y acá tenemos dos carbonos. Los conté de esa manera porque el grupo carboxílico tiene o una prioridad bastante alta, ¿ya? Como tienen dos, esto, o la raíz del sistema es et, y como es un ácido, hay que fijar, tiene que terminar en oico. Entonces sería el etanoico. Pero es un ácido, entonces tenemos que poner la palabra ácido en cuestión al principio de la misma, ¿ya? Esa es la idea. Entonces tenemos acá que entonces la sustancia o la nomenclatura de estas sustancias es escribir la palabra ácido, la raíz de la cadena carbonatada y después tiene que terminar en oico. Solamente para los ácidos. Después cuando estos pierden los hidrógenos, tienen otro tipo de nomenclatura, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos en azul. El nombre que da la UPAC, por ejemplo, ácido metanoico, ácido etanoico, propanoico, butanoico, y algunos nombres comunes, ¿ya? Que generalmente a veces se toma esta raíz para usar las nomenclaturas, como por ejemplo el ácido fórmico, ya que sus sales se conocen como formiato y no como metanoato. Tenemos el ácido etanoico, que usualmente no se usa, sino que se utiliza más su nombre común, que es el acético. Incluso sus sales son conocidas de esa manera, como ácido acético, o sea, acetatos, disculpen. Después tenemos el ácido propiónico, aquí dice propanoico, pero tenemos propiónico, que es su común. Y tenemos el ácido butanoico o ácido butírico. Acá tenemos los dos nombres. Después tenemos algunos nombres o estructuras que usualmente son obtenidas de la naturaleza, como por ejemplo el ácido pentanoico y hexanoico, y tienen sus nombres canónicos, como son los valéricos para 5 átomos de carbono y caproico para 6 átomos de carbono. Esto usualmente se obtenía de la leche de cabra, ¿ya? Y después tenemos los acrilatos, que tenemos el ácido carboxílico hasta acá, y tenemos una insaturación entre el carbono 2 y el carbono 3.
Tenemos también este ácido que está acá, lo vamos a poner aquí en grande, que se parece un poco a este compuesto que está acá. Lo vamos a aprovechar de nombrar también y tomarlo de ejemplo. Este compuesto que está acá, uno podría decir ácido ciclohexanoico, pero ahí se está cometiendo un error porque al decir hexa tiene 6 átomos de carbono, pero esta estructura tiene 7, los 6 del anillo más 1 del ácido carboxílico. Cuando ocurre eso, al igual que el compuesto que está acá, tiene que ser nombrado la estructura más larga y se dice la palabra carboxílico. En este caso sería la ramificación o el radical de esta estructura. En el caso de acá arriba, este sería el ácido ciclohexano carboxílico. ¿Ya? Ese es el nombre, ácido ciclohexano carboxílico. Y en el caso del benceno, ácido benceno carboxílico. Pero el ácido benceno carboxílico tiene un nombre común que es el con el cual se utiliza o se estudia toda esta nomenclatura, que es realmente el ácido benzoico. Sigamos avanzando. Cuando nosotros tenemos algunas ramificaciones dentro de la estructura, tenemos que considerar que el carbono que está acá tiene la prioridad más alta. Entonces ese compuesto lo vamos a denominar como prioridad 1 para contar las ramificaciones. Por ejemplo, que tenemos acá en el carbono 1, 2, 3, 4, ese es el ácido butanoico. Pero en la posición 2 tiene un radical. Ese radical se llama metoxido o metoxi. Entonces sería el ácido 2 metoxibutanoico. Tenemos acá el ácido 2 metoxibutanoico. También está la posibilidad de utilizar letras griegas, alfa, beta y gamma. No lo recomiendo mucho porque ya con la nomenclatura sistemática es más sencillo. Se considera el ácido prioridad, pero la prioridad que está vecina o el carbono vecino a esa prioridad es alfa. Después el que sigue es beta. Y el que sigue es gamma. Después tenemos acá el ácido 3-bromo pentanoico. Esta es la posición del bromo, en posición 3. Y acá está la posición 1, 2, 3, 4. La posición del cloro. ¿Ya? Esa es como la idea. Sigamos avanzando. Acá está el ejemplo que les comentaba recién, anteriormente, que tenemos el ácido ciclohexano carboxílico, donde el carboxílico pasa a ser la ramificación de esta estructura. Es más sencillo. Después tenemos acá el ácido ciclopentano carboxílico, pero tiene la ramificación del grupo metilo. Entonces el carbono está en la posición 1, 2, en la posición 3. El A3 metil ciclopentano carboxílico. Aparece acá la consideración trans, considerando que esta sustancia es una sustancia rígida, o sea, este ciclo es rígido. Entonces la posición del ácido está solamente en una parte del plano y la del metilo está en la otra parte del plano. Por eso que se consideran con trans, ¿ya? Pero hay que dibujarlo en perspectiva. Y después tenemos este ácido que está acá, que tiene 3 grupos carboxílicos en la posición 1, posición 2 y posición 4. ¿Por qué comencé con uno de este sistema de acá? Porque minimizamos la cantidad de números que tienen los radicales. Están más próximos, 1, 2, 4. Entonces el ácido 1, 2, 4 benceno tricarboxílico. Sigamos avanzando. Después tenemos ahora esta familia de compuestos en los cuales el grupo OH del ácido carboxílico, ese que está aquí, es reemplazado mediante un agente o un reactivo que permite intercambiar completamente ese grupo por el haluro. ¿Ya? Puede ser por cloros o puede ser por bromos. Como le dije anteriormente, usualmente el cloro es más común y es más sencillo de trabajar. En la nomenclatura lo que se hace es se elimina la palabra ácido, ¿ya? Porque ya no es un ácido, y hay que decir el nombre del haluro. Por ejemplo, tenemos acá cloruro de 2-etanoilo. Pero, como les decía anteriormente, el etanoilo no se utiliza mucho, sino que se utiliza más el nombre común, como cloruro de acetilo. Y esa es la nomenclatura que generalmente tiene esta sustancia, cloruro de acetilo. Cloruro, y la terminación cambiamos la palabra oico por hilo. Vamos por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Se debería ser el ácido pentanoico, pero como es un derivado de alcanos, es pentanoilo. Entonces ahí termina el ácido pentanoilo. Y hay que denombrar la sustitución. Este es bromuro de 1, 2, 3,
de 3-metil-pentanoilo. Acá tenemos el ejemplo cuando está por fuera. Entonces tenemos cloruro de ciclopentano, carbonilo. ¿Ya? Ahí está la nomenclatura. Acá está nombrado como radical, fuera de la cadena carbonatada. Los anhidrios, como familia de la nomenclatura, es cuando dos ácidos carboxílicos se encuentran entre sí, pero se pierde una molécula de agua. Esa molécula puede ser por deshidratación o más sencillo es reaccionar un ácido carboxílico con un haluro de ácido. Esos son más sencillos. Y tenemos el compuesto. Usualmente su nombre hay que escribir la palabra anhidrio, que quiere decir sin agua, y después la estructura. Por ejemplo, anhidrio etanoico. Es el anhidrio del ácido etanoico, que tiene dos carbonos. ¿Bien? Entonces, pero más sencillo es el anhidrio acético, que es su nombre común. También pueden ser anhidrios de ácidos o compuestos mixtos, como por ejemplo aquí este es el acético, disculpen, y este es el fórmico. Entonces tenemos que nombrarlos por partes. Anhidrio acético, fórmico. Es un anhidrio mixto. ¿Sí? O etanoico, metanoico. Son sus nombres más correctos. Sigamos avanzando. Tenemos acá ésteres. Acá hay un error, ¿ya? Porque en realidad esto es el grupo OR negativo. Esto lo vamos a eliminar, que está acá. Y es cuando se intercambia el grupo H por este grupo OR. ¿Ya? Entonces nosotros ya pasan a ser una familia diferente. Y nosotros hacemos el cambio de si el ácido terminaba en oico o en ico. Por ejemplo, ácido acético, la terminación ico. Al igual que la nomenclatura inorgánica, ese ico va a ser transformado en ato. Ejemplos. Tenemos aquí el ácido etanoico, se llamará etanoato de el radical. En nuestro caso es el radical etilo. Se cuenta el radical después del grupo R. Por ejemplo, acá tenemos de 1, 2, 3. Este es el propanoato de la estructura que está aquí. En este caso es el fenilo. Después tenemos acá nuevamente, tenemos 1, 2, 3, 4. Butanoato, pero es 1, 2, 3 bromobutanoato de metilo. Y acá nuevamente tenemos ciclohexano carboxilato, ciclohexano carboxílico, ciclohexano carboxilato de etilo. ¿Se fijan? Viene de la misma raíz del ácido ciclohexano carboxílico, ico, lo pasas por ato, y quitas la palabra ácido. Ciclohexanoato de etilo. ¿Sí? Para que se vayan recordando un poquito la información. Recuerden que toda esta información la vamos a volver a retomar de manera presencial. Es netamente para que tengan alguna base con respecto a estas estructuras. Los ácidos en general, por reacción, pueden reaccionar con bases. Como por ejemplo, tengo un ácido genérico, lo hacemos reaccionar con una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio, y por reacción deberían formar sal y agua. Más el agua. Tenemos acá. Entonces tenemos la diferencia es que se utiliza la misma raíz que los ésteres. Entonces si tenemos el ácido acético, acetato, si tenemos el fórmico, formiato. Entonces tenemos acá el formiato de sodio o metanoato de sodio. Acá tenemos el ácido etanoico, etanoato de potasio o acetato de potasio. Y después acá vamos a aprovechar de usar el nombre común, que es más sencillo. Si viene del ácido benzoico, es el benzoato. Y como el contrario es el sodio, benzoato de sodio. Todas estas estructuras de sales son muy solubles en agua. Ahí lo vamos a ver en cátedra. También existe otra familia que se conoce como lactonas. También existen las lactamas. Las lactonas son estructuras cíclicas, donde se forman ésteres. ¿Se fijan? Acá está el enlace éster, ese es el ácido, y acá tenemos el R. Entonces es un éster, que se forma principalmente porque en la misma estructura está presente un ácido carboxílico y un alcohol. Vamos a tomar esta que está acá. Tenemos COOH, CH2, disculpe la letra, CH2, 1, 2, 3, CH2 y acá está el oxígeno. Entonces ese
alcohol con este ácido de acá pueden reaccionar para formar un éster y formar una estructura cíclica. Entonces tenemos acá la estructura. La nomenclatura correcta, es decir, 2-oxo, la posición del oxígeno, o 2-oxa, bien, ciclo, pentanona. Hay que considerar que se toma como que fuese una cetona, que es esto que está aquí. Esa sería la ciclohexanona. Y en la posición 2 está el oxígeno. Puede ser oxo o oxa. ¿Ya? Tenemos acá la estructura donde está la posición del grupo metilo, carbono 1, posición 2, posición 3, 3 metil, 2 oxa, ciclohexanona. Y acá igual, posición 1, posición 2, posición 3, el grupo etilo. Entonces tenemos las lactonas. Acá tenemos otra familia, que estas familias son las que les comentaba recién, que son de las amidas. Las amidas se forman en reacción por un ácido carboxílico y el amoníaco. Pero esa reacción usualmente no es da muy buenos resultados, sino que la que es más fácil de realizar es la del haluro de ácido más el amoníaco, ¿ya? Que es más reactivo. Y todas terminan en amida. Entonces hay que cambiar la palabra ico, oico o carboxílico por amida. Entonces tenemos acá acetamida, 1, 2, 3, 4, sería 4-cloro, butanamida. Después tenemos acá el benceno, voy a usar el nombre común que es más fácil, benzanamida. Y con el nombre se pide acá es carboxamida. ¿Ya? Después tenemos la estructura que está acá, que sería la posición 1, posición 2 etil, 2 etil, ciclohexano, que es el ciclo de 6, carboxanamida o carboxamida, que es lo más correcto. Tenemos acá las sustituciones que les comentaba de las amidas. Las amidas principalmente pueden ser primarias, secundarias o ternarias, dependiendo de la sustitución que tiene el nitrógeno con estas radicales que tenemos acá. Por ejemplo, y el radical tiene que nombrarse con esta letra N anteriormente. Esa N mayúscula significa que el radical está dentro, o está, disculpe, está directamente enlazado al nitrógeno. Entonces sería N-ciclohexil y se nombra la amida, propanamida. Después tenemos acá N-etil, N-metil, disculpen, N-etil, 1, 2, 3, 4, 5, pentanamida. Y después tenemos acá dos veces está repetido la misma función o el mismo grupo en el nitrógeno. Entonces vamos a usar NN. Se fijan, acá estaba N-etil, N-metil. Acá es NN, dietil, butanamida. Entonces estas son amidas ternarias, disculpen, amida ternaria y amida secundaria, porque incluso le queda la posibilidad de tener una segunda sustitución. De manera análoga a las lactanas, lactonas, tenemos las lactamas. Las lactamas son amidas cíclicas que se generan igual en la misma reacción. Tenemos el ácido carboxílico y en la última posición tiene un grupo amina que se pueden ciclar y tenemos esta estructura. Se va a utilizar la nomenclatura considerando la cetona, por ejemplo acá la ciclohexanona, que son de 6 estructuras. Y en la posición 2 va a estar la palabra asa. La palabra asa en química, o en este tipo de nomenclatura, hace alusión al átomo de nitrógeno, como oxa al oxígeno, o oxo. ¿Ya? Oxo, oxa, oxígeno, y asa al nitrógeno. Tenemos acá 2-asa ciclopentanona, 2-asa ciclobutanona. ¿Ya? Sigamos avanzando. Otra familia que está dentro de los compuestos carbonilos, o estos compuestos que están acá, son los nitrilos o los CN. Ahí hay un error, le falta el triple enlace. Eso es lo que debería aparecer ahí. Esto lo vamos a borrar. ¿Ya? Está acá. Y estos son potencialmente por hidrólisis, van a generar los ácidos carboxílicos. Después lo vamos a ver cuando vemos el capítulo de reacciones químicas. Y terminan con la palabra nitrilo o ciano, si lo tenemos, por ejemplo, como una sustitución. Tenemos este es el más conocido, con 2, que es el aceto nitrilo. Después está el benzo nitrilo. Después está el compuesto que está 1, 2, 3, 4, 5, 5 metil, hexano nitrilo.
Y después tenemos acá una sustancia que tiene un doble enlace y un triple enlace, pero es el propeno. Propeno, nitrilo. Tenemos que considerar que cuando hacemos el nombre, tenemos que considerar este carbono que está aquí. ¿Se fijan? Tiene 3. Y con esto terminamos la primera parte.